Bienvenidos, mi nombre es Claudio Sosa, soy docente de la Clínica Ginecotológica C de la Facultad de Medicina y en esta charla vamos a encarar el tema de urgencias obstétricas y emergencias obstétricas relacionadas a complicaciones maternas. Como ustedes ya saben, muerte materna se define como aquella muerte que ocurre durante el embarazo y durante los 42 días posteriores al nacimiento o a la interrupción de este en el caso de ser un aborto. Las muertes maternas se dividen en dos grupos. Muertes maternas por causas directas, como puede ser asociadas a patología propia del embarazo, como es la preeclampsia, las hemorragias puerperales, la sepsis puerperal, o bien muertes maternas por causas indirectas que tienen que ver con patologías persistentes antes del embarazo que durante el embarazo, por X motivo, se complican y llevan a la muerte materna. Por ejemplo, como podría ocurrir en una paciente portadora de una cardiopatía. Si vemos estos datos que provienen de la fuente de la Organización Panamericana de la Salud para el 2014, esta distribución que vemos en esta gráfica, que se ha mantenido en el tiempo y que sigue vigente aún, muestra que como primer causa directa obstétrica en en las Américas, es los trastornos hipertensivos con un 21%, seguido de hemorragia con un 18%. Si ustedes ven datos globales a nivel mundial, esto se invierte siendo la primera causa la hemorragia obstétrica y segundo los estados hipertensivos del embarazo. Un grupo importante son el grupo de las infecciones, las sepsis obstétricas, seguidos también con la muerte asociada a aborto. Recordar que el aborto muchas veces lleva a la muerte ya sea por infecciones o por hemorragia y no por sí mismo por el aborto, por lo cual puede estar también considerado dentro de estas etiologías. De cualquier modo, la implicancia y la importancia del aborto como muerte materna hace que muchas veces se clasifique como causa de muerte. Es así que es importante, y en nuestra charla de hoy, ubicarnos dentro de este grupo de muertes maternas obstétricas directas en el cual tienen por común una serie de emergencias y urgencias en el cual deberemos entonces actuar en forma rápida para evitar el desenlace fatal. Queremos destacar que en la charla no vamos a hablar de la etiología misma, tanto de las hemorragias como de la hipertensión, como de la infección, ya que en sí forman parte de temas que ustedes han leído o van a leer y en el cual encaran directamente la etiología. Obviamente, cuando encaramos una emergencia obstétrica, hacemos las primeras medidas de estabilización y hay que encarar posteriormente la causa que motivó esto para poder realizar un tratamiento adecuado. Pero esto formará parte de la situación que ustedes presenten. Recuerden que la Clínica Ginecotológica C tiene una serie de unidades y guías con objetivos docentes para que ustedes puedan estudiar sí cada etiología y qué deben saber y qué consideramos que forma parte de la currícula de un futuro médico en su asistencia clínica. Cuando hablamos de urgencias y emergencias obstétricas, al igual de cualquier encare de emergencias pediátricas, en medicina interna, en cirugía o en la especialidad que ustedes quieran, existen dos componentes importantes. Competencias consideradas técnicas, es decir, el conocimiento de la guía clínica, de las medicaciones, el etapa a etapa que debe cumplirse, cómo debe realizarse, y esto pretende ser parte de esta clase. Sin embargo, existen unas competencias consideradas no técnicas o llamadas no técnicas que son tan importantes como las anteriores. Estas forman parte de que ustedes a la hora de manejarse a una emergencia puedan realizar el paso a paso en forma eficaz, eficiente y realmente logren el objetivo que es evitar el daño de esa complicación y obviamente revertir esa situación. Tomemos unos segundos para ver un video que conceptualiza la idea de lo que son las competencias no técnicas. Everyone pull together! We got us a rescue on our hands! There! Here we go!
Justamente lo que nosotros llamamos el trabajo en equipo es fundamental y forma parte de esa competencia no técnica, dado que una respuesta adecuada de todos los integrantes en forma consistente y en forma armónica logran una respuesta rápida y en el cual logran revertir situaciones de emergencias en crisis y caos. Es así que el trabajo en equipo, y como vieron en este video, este conocido video donde existe un líder que rápidamente da ciertos lineamientos, pero todo el equipo ya sabe cómo funciona, hace que rápidamente, en pocos segundos, se logre con eficiencia y eficacia, entonces, obtener el mejor resultado. Las competencias no técnicas justamente tienen como conceptos claves todos elementos de trabajo en equipo. Y en esta oportunidad vamos a comentarles 3 de ellos, que son: uno es el conocimiento de la situación. Es fundamental que aquella persona que esté en primer contacto con la paciente que está grave, rápidamente, y hay una mnemotecnia para esto en inglés que es el SBAR y en español el SAER, haga un diagnóstico y haga una evaluación que permita rápidamente una respuesta. Es así que el SAER en español significa en qué situación estamos, qué antecedente tiene la paciente, qué evaluación le hago y cuál es la respuesta recomendada. Es así, imagine una paciente que está con una convulsión, situación convulsión de una paciente, antecedente paciente embarazada de 38 semanas, evaluación se encuentra con una crisis convulsiva y además tiene una cifra de presión elevada. Respuesta será rápidamente actuar para yugular esta convulsión y para tratar la crisis hipertensiva que pueda estar asociada. Es decir, esa manera también de transferir la información. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico al resto del equipo o al próximo técnico o incluso al técnico que se va a hacer cargo de la paciente cuando estamos haciendo nuestras medidas iniciales, es fundamental. El segundo punto y no menos importante es el modelo mental compartido por todo el equipo. Es decir, que cada uno sepa qué tiene que hacer y cuál es el siguiente paso y lo que va a ocurrir. Es decir, que todos compartan ese modelo de cómo actuar. Esto está dado no solo para el interno que está actuando, sino para el residente, para el especialista, para el anestesista que va a ir a hacer la evaluación respiratoria, para la nurse que va a indicar poner las vías, para la enfermera, incluso para el administrativo capaz que va a tener que tomar tubos de sangre y llevarlos al laboratorio. Es decir, todos estén en la misma página, en el mismo modelo, tratando de visualizar qué es lo que está ocurriendo y cómo debemos seguir paso a paso. Se sabe que en el momentos de crisis, cuando esto no se comparte, toda esta mala coordinación lleva a retrasos en el tratamiento ideal que debe recibir nuestra paciente. Por último, y esto tiene mucho que ver con seguridad en el paciente, lo que se llama la comunicación en asa cerrada. Una de las primeras causas de muerte en el mundo asociado a la medicina es justamente el error en la medicina. Muchas veces una droga no se da en la dosis adecuada, o se da por una vía no adecuada, o se entendió que era otra droga, y esto puede provocar un daño mayor al deseado al dar la droga solicitada inicialmente. Es así que la comunicación en asa cerrada significa que si yo doy una orden a alguien para que le dé una medicación, esa persona va a ir a buscar la medicación, va a repetir la orden que yo le dije y me va a preguntar si está adecuada, y yo, como cierre de esa asa, voy a decirle sí, estoy de acuerdo, dale esa medicación por esa vía en esa dosis. Es así que si ustedes en una paciente con una hemorragia posparto piden que le den ergotamina, que es una medicación que no se puede dar intravenosa, le dicen dale 0,2 miligramos de ergotamina intramuscular. La enfermera va a agarrar la ampolla, viene y dice: doctor, tengo la ergotamina 0,2 miligramos prontos para dar intramuscular, ¿está bien? ¿La doy? Y yo le digo: sí, dale la droga 0,2 miligramos intramuscular de ergotamina. Y de esa manera evitamos que la droga se dé por otra vía, que se dé otra dosis o incluso se dé otra droga. Esto forma parte de las competencias no técnicas que son fundamental aprenderlas con diferentes metodologías. El aprendizaje de las competencias no técnicas muchas veces no es fácil de realizarlo, dado que no basta con leer en forma teórica qué debemos hacer, sino que debemos vivir en el momento cuál es la emergencia y cómo actúa cada
integrante del equipo. Y es así que uno de los elementos que más y una de las metodologías que más se utiliza es el aprendizaje con simulaciones. Al igual que hacen los pilotos de avión que practican en simuladores antes de luego ser ellos los que sean los pilotos en forma real de los diferentes aviones, lo que hacemos es practicar para poder tener una respuesta adecuada de todo el equipo, ver cómo responde cada integrante del equipo y cómo podemos mejorar. A modo de ejemplo, les muestro un video que tiene que ver con algo que trabajamos, que se llama el proyecto Cero Muerte Materna por Hemorragia Obstétrica, junto a la Clínica Ginecológica C, apoyando a la Organización Panamericana de Salud. Realizamos una serie de cursos en el cual, como acá ven, se está preparando sangre y sueros, no son más que tinturas, jugolín y otros tipos de líquidos. Una residente que hace de actriz, otro residente que hace de ginecólogo, se prepara todo el material y entonces para eso es tener todo pronto para hacer una simulación con un equipo que viene conformado por parteras, ginecólogos, enfermeras, y ahí se pone una situación determinada donde hay que hacer una respuesta rápida. Esto es una hemorragia posparto, que incluso a veces tenemos hasta sangre real, y se ponen parámetros para ver cuál es la respuesta de cada integrante y cómo actúan. Todo esto tiene que ser hecho, se hace en un corto periodo de tiempo, tiene que ser una única respuesta de cada uno para ver cómo actuó, y posteriormente lleva una discusión donde podemos ver cómo optimizar y cómo mejorar los resultados. Eso se llama debriefing, es decir, terminamos el taller y vemos cómo podríamos mejorar el resultado. Esto es algo muy utilizado, sobre todo en países donde las maternidades no son tan grandes, tienen determinada cantidad de nacimientos, habitualmente se recomienda menos de 2000 para abajo, menos de 2000 nacimientos, y esto hace que el evento convulsión de una eclampsia, el evento distosia de hombro de un niño que tiene una distosia en el momento del nacimiento y se complica, la única manera de practicarlo es mediante la simulación, y eso logra optimizar y estar preparados por parte de todo el equipo para el día que realmente la complicación sea verdadera. Luego de las competencias no técnicas, obviamente tenemos que encarar las competencias técnicas, y decíamos vamos a hablar de hemorragia obstétrica, estados hipertensivos y sepsis. Nuestra propuesta ahora es comenzar con la primera de ellas, que es hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica, dada por un sangrado habitualmente llamado genitorragia, tiene muchas etiologías. Esta puede estar debida durante al momento del embarazo, y así será de la primera mitad, asociado a patologías que ustedes ya han estudiado, o de la segunda mitad y que provocan lo que se llama una metrorragia. Además, en cuanto al momento del embarazo, puede ser que esta ocurra luego del nacimiento, que se llama hemorragia posparto, y esta, además de la metrorragia, puede asociarse a una cervicorragia por una lesión del cuello o por una vaginorragia asociada a una lesión de la vagina. Todos estos sangrados tienen algo en común, dan una repercusión hemodinámica, y eso es lo que vamos a considerar en las siguientes slides. Solo como recordatorio, las metrorragias de la primera mitad del embarazo son aquellas sobre todo asociadas a embarazo ectópico, es decir, aquellas en el cual el embarazo es extrauterino y habitualmente está en la trompa, provocando una rotura de la trompa y un sangrado abundante que puede llevar a una repercusión hemodinámica. La enfermedad trofoblástica, la más conocida, la mole hidatidiforme, el cual también puede asociarse con un sangrado extrauterino y en el cual lleva la repercusión hemodinámica, y todo lo que es entidad aborto, desde amenaza de aborto, aborto en curso y aborto incompleto, que también puede llevar a un importante grado de repercusión hipovolémico debido al sangrado externo. En el caso de las metrorragias de la segunda mitad del embarazo, estas son sobre todo asociadas a lo que es el desprendimiento de placenta no muy certa, como recordarán, el hematoma retoplacentario, que hace que exista abundante sangre detrás de la placenta con un escaso sangrado externo, y la placenta previa, que es aquella placenta que se inserta en el segmento del útero y que rápidamente provoca un sangrado externo, y que la repercusión en general es acorde con el sangrado que logramos objetivar en la salida de sangre a través de los genitales externos de la paciente. La hemorragia puerperal es aquella que ocurre luego del nacimiento de
de la expulsión del recién nacido y en el cual el sangrado es superior al esperado frente a la expulsión de la placenta. Esta puede deberse ya sea a la salida de sangre del útero, porque el útero no se contrae bien, debido a que la placenta puede haber dejado un cotiledón o un tejido que no permite que la hemostasis se haga en forma adecuada, o puede también deberse a un desgarro o alguna lesión traumática durante la asistencia del parto. Es así que es bueno recordar que la hemorragia puerperal se divide en lo que nosotros llamamos las 4T para tener como mnemotecnia, como recordatorio. Uno, lo que es la atonía uterina, es decir, la mayor porcentaje son úteros que no logran una buena contractilidad uterina posterior al nacimiento, y esto por una deficiencia de ese tono del útero, y esa es la primera T que la deben tener en cuenta y recordar que es lo más frecuente de las causas de hemorragia puerperal. Otra posibilidad es que haya una retención de tejido, en inglés tissue, tejidos, la segunda T, ya sea de la placenta o de un resto de placenta o de un cotiledón aberrante que pueda también hacer que persista el sangrado. La tercera T tiene que ver con el trauma, desgarros que ocurren tanto del cuello, del cervix, del útero o de la vagina o vulva. Y finalmente, muchas veces ya secundario a sangrados de las otras tres causas, la alteración de la crasis. Nosotros, para recordar, le llamamos trombina. La alteración de la trombina sería la cuarta T y la que provocaría entonces también una hemorragia que continúa y que no podemos detener. Comencemos con la primera situación clínica. Una paciente de 35 años, sin antecedentes personales a destacar, con antecedentes obstétricos 3 gestas y 3 partos, que presenta un parto vaginal normal de 3.500 gramos, que no se realizó episiotomía. A la hora del nacimiento la paciente está lúcida, pálida, sudorosa, tiene una presión arterial de 85-50 milímetros de mercurio, con un pulso de 110 ciclos por minuto. El abdomen tiene útero a nivel de la cicatriz umbilical y tiene abundante genitorragia en la cama, por lo cual la enfermera llama al interno de guardia y usted se encuentra con esta situación. Como recordaremos entonces, hablamos hoy del SBAR o del SAER, que era ¿cuál es la situación? Estamos con una paciente que aparentemente tiene un sangrado importante, tiene una hemorragia. ¿Cuál es el antecedente? Esta paciente tuvo un parto hace una hora, fue un parto normal, sin un elemento a destacar, no le hicieron episiotomía. Sin embargo, mi evaluación dice que está sudorosa, está pálida, tiene una presión de 85-50 y un pulso de 110. Concomitantemente, cuando llegué, ya vi que en su abdomen el útero estaba a nivel de la cicatriz umbilical, y yo ya sé, por mis conocimientos, que ese útero debería estar contraído como un útero de 2-3 meses, apenas por encima del pubis. Por lo cual, entonces, deberé actuar. ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer rápidamente una evaluación, que ya la hemos hecho de hecho, y rápidamente instalar una terapéutica? Punto 1. Siempre que estemos frente a una emergencia o una urgencia obstétrica, deben pedir ayuda. Es imposible poder actuar a no ser que estén excepcionalmente solos en su consultorio o en una policlínica y realmente no haya ni una enfermera ni un administrativo que los ayude. Ahí van a solicitar a los familiares que lo ayuden, pero siempre tienen que pedir ayuda. Nunca debe dejarse a la paciente para ir a buscar ayuda, sino que deben solicitarla, si es necesario gritar o activar de alguna manera. En muchos hospitales van a ver los grupos de urgencia, grupos de lo que se llama respuesta rápida. Y en el caso que ustedes definan que es una hemorragia, van a escuchar en muchos lugares que dicen, bueno, activa el código rojo. Le dicen a la enfermera, anda a llamar por teléfono, estamos frente a un código rojo. Código rojo para cualquiera de ese hospital, y luego de haber aprendido mediante las simulaciones, saben que el anestesista, el hemoterapeuta, el ginecólogo, el residente, la nurse encargada, van todos hacia esa cama para hacer cada uno lo que tiene que hacer a la hora de actuar, el modelo mental compartido. Luego y concomitantemente van a hacer una evaluación, el clásico ABC,
y actuar en función de lo que el diagnóstico que ustedes hagan. El ABC clásico era A de vía aérea, es decir, ver cómo está la vía aérea en cuanto a la paciente. En general, una paciente con hemorragia no tiene un compromiso. Si ustedes logran contactarse con ella y ella habla, no va a tener problema de ventilación, porque aunque le responde a incoherencias por su letargo o porque está nubilada, mientras que hable quiere decir que la vía aérea está permeable. Rápidamente van a ver cómo respira, cómo ventila la respiración. Debemos hacer una oximetría de pulso para ver si tiene una saturación de oxígeno mayor al 95% y administrar oxígeno por cánula nasal al menos 3 litros por minuto si ustedes están en un hospital donde puedan ya ponerle una cánula de oxígeno. El tercer punto es la circulación, es decir, el ABC circulación. Y circulación frente a una hemorragia pasa a ser uno de los pasos más importantes. Es más, se plantea que en realidad el ABC cambia a ser en realidad CAB para muchos, porque circulación pasa a ser lo primero en una hemorragia. En este caso, lo que nosotros planteamos es, bueno, rápidamente ver que una vez diagnosticada la hemorragia, levantar las piernas un 15 grados, es decir, no Trendelenburg como muchas veces se comente, sino elevar las piernas, ya que estas tienen una gran cantidad de volumen y el retorno nos va a permitir mejorar la volemia central y sobre todo permitirá canalizar al menos 2 venas con catéter venoso grueso 16 o 18, y también van a pedir una sonda Foley 14 o 16 para medición de la diuresis. Con esta manera vamos a tener algo para ingresar líquidos ya a la brevedad y también para medir la diuresis, y levantando las piernas para mejorar su retorno. Esto A, B y C es algo que debe realizarse de forma rápida, debe ser realizado en conjunto con la enfermera. Si ustedes tienen ayuda, les va a tomar la presión, el pulso, que ustedes ya lo tenían en esta situación clínica, y les va a permitir ver rápidamente entonces cuál es la situación de esta paciente que fueron llamadas. El siguiente paso es poder determinar el grado de shock hipovolémico que tiene la paciente, y para eso queremos que ustedes aprendan y tengan en mente esta tabla. Esta tabla fue descrita en el 2010 en las clínicas ginecológicas obstétricas de Estados Unidos, y posteriormente FLASOG en Latinoamérica, encarando el tema de hemorragia obstétrica, la adaptó. Un elemento importante que quiero que vean es que no tiene ninguna paraclínica. Aquí no va ionograma, hemograma ni ninguna otra paraclínica, sino que esto tiene 4 componentes que son el sensorio, la perfusión, cosa que ustedes lo pueden hacer perfectamente con un examen físico viendo las mucosas y la frialdad periférica a nivel de los miembros, el pulso, que como en este caso se nos dio la enfermera ya cuando nos llamó, y la presión arterial sistólica. Esto nos permite entonces clasificar la paciente en base a los parámetros, estos 4 parámetros, en un grado de shock que puede ser compensado. Cuando hablamos que para una paciente de 50-70 kilos tiene una pérdida del 10 al 15%, esto es un poco más de lo habitual, entre 500 y 1 litro. Recuerden que un parto normal tiene unos 300 mililitros de pérdida y una cesárea entre 500 y 700. Es decir que esto está un poco por encima de lo normal, pero habitualmente cuando no hay ningún parámetro alterado, es normal el sensorio, normal la perfusión, normal el pulso entre 60 y 90 y presión sistólica mayor de 90, hablamos de un grado de shock compensado, y usualmente no va a requerir de transfusión en general. Recordar que en el caso de una paciente con una anemia muy importante, hasta una pequeña pérdida puede hacer que entre dentro de otros colores de este semáforo, esta semaforización que hacemos para recordar. Ya cuando tenemos una paciente que tiene una mayor pérdida, entre 1 litro y litro y medio, hablamos de 16 al 25% de la volemia para una mujer de entre 50 y 70 kilogramos, el sensorio puede estar agitada. Es una paciente que está en la cama, agitada, está como molesta, se saca el suero, quiere levantarse, está con una palidez periférica y una frialdad, ya está más taquicárdica, entre 91 y 100, y la presión arterial sistólica está entre 80 y 90. Hablamos de un shock leve, que en general puede requerir transfusión, pero si actuamos en forma rápida muchas veces es posible evitarla. En caso que esto ya sea el sensorio mucho más agitada,
recordar, la paciente muchas veces nos llama la nurse o nos llama la enfermera y dice: tengo una paciente que está un poco descontrolada, no sé bien lo que quiere, quiero que venga a verla. Ojo, porque no hay que minimizar, puede ser que esa agitación esté dado por un sangrado importante, una palidez y frialdad con más sudoración, una paciente que está sudorosa, un pulso entre 101 y 120, con una presión arterial ya sistólica menor de entre 70 y 79, ya estamos hablando de un grado de shock moderado, usualmente va a requerir de hemorragia. Y obviamente, si estamos frente a una paciente que ya perdió más cantidad, un tercio de la volemia o más, tiene más de 2 litros, ya más que agitada está letárgica o inconsciente, tiene palidez o frialdad más sudoración y llenado capilar mayor a 3 segundos, demora el llenado capilar y ya está mucho más taquicárdica y mucho más hipotendida, es decir, una presión sistólica menor de 70, tenemos que hablar de un grado de shock severo en el cual es una transfusión masiva seguramente probable, y ahora vamos a hablar de eso. Para considerar el grado de shock, punto 1, entonces son elementos clínicos de estos 4 parámetros: sensorio, perfusión, pulso y presión arterial sistólica. Segundo punto, con uno de ellos que esté alterado, el más grave de ellos es el que da el grado de shock. Si yo tengo una paciente que está normal o agitada, con palidez y frialdad, pero solo tiene 110 de pulso y luego tiene 85 de presión, mi diagnóstico es que es una paciente con un shock moderado. Con uno de ellos que esté grave, ya automáticamente es el que dicta el grado de shock de la paciente. Volviendo a la situación clínica y aplicando entonces nuestra tabla a la situación descrita, nos encontramos que estamos frente a una paciente que está, en cuanto al sensorio, normal. Relata que tiene una palidez y frialdad. El pulso dice que es de 110 ciclos por minuto, entonces nos encontramos en este lugar. Y finalmente la presión arterial sistólica que tomó la enfermera en el momento que nos llamó era de 85, por lo cual se encuentra acá. Recordando entonces, como en el ejemplo anterior decíamos que el elemento más grave es el que dicta el grado de shock, nos encontramos con una paciente con una hemorragia posparto con un grado de shock moderado que sabemos que usualmente requieren de transfusión y debemos entonces actuar en consecuencia. Eso hace que nosotros tengamos que actuar en forma rápida y entonces comenzar con lo que es la reposición, lo que se llama la reanimación hemodinámica. Y esta reposición está dada en principio con sueros cristaloides, es decir, suero fisiológico podría ser, que tiene sodio 0,9%. Recordar que ese suero debería estar no a una temperatura de 39 grados, con el fin de evitar la hipotermia materna. ¿Por qué? Porque si no, la paciente puede entrar rápidamente en acidosis. Y en bolos iniciales de 500 mililitros cada 30 minutos. Como verán, a diferencia de muchas pautas ya un poco más antiguas que decían comenzar a chorro rápidamente, eran pautas que no habían sido bien evaluadas, y ahora existe mayor evidencia de decir que hay que hacer pequeñas cantidades de volumen y con 39 grados para evitar la hipotermia, con el fin de ver la respuesta, y si esta responde, bueno, en la medida que responda, evitar grandes cantidades de fluidos, porque dar mucho suero en una paciente que sangró, lo que hacemos es una hemodilución y esto puede ser contraproducente. Tenemos que lograr una presión mayor de 90 milímetros de mercurio sistólica, midiendo un pulso radial bueno que esté presente y un sensorio normal. También tenemos que pedir que se le pongan mantas precalentadas a la paciente para evitar la hipotermia, y evaluamos la respuesta. Es decir, que es una manera de dar un volumen de suero mientras que estamos haciendo las medidas para, obviamente, en forma concomitante evitar el sangrado, y mientras que damos el volumen de suero tomamos un tiempo para ver cómo es la respuesta, ¿sí? Habitualmente, al infundir estos 500 mililitros de suero, puede ser que estemos frente a una respuesta que es rápida, retorno a lo normal, vemos que la paciente mejora.
seguramente es uno de los que perdió solo entre 500 y 1 litro y 500 y 1 litro y medio. Seguramente no requeriremos transfusión, solo tenemos que preocuparnos de que deje de sangrar. Si hay una atonía, actuaremos en consecuencia, como ahora hablaremos. Y podemos tomar una muestra de sangre para pensar en transfundirla en caso que sea necesaria y tomar todo el tiempo necesario de seguridad, es decir, que sea compatible con pruebas cruzadas para evitar todo tipo de conflictos posteriores y autoinmunizaciones, aloinmunizaciones, y tomamos un tiempo incluso para hacer estas pruebas. Sin embargo, frente a una paciente de una respuesta transitoria, sigue con la hipotensión, sigue todavía con la presión sistólica por debajo de 90, con un sensorio alterado, comprometido, con un pulso radial débil y está taquicárdica, estamos pensando que esto fue un shock un poco superior, hasta 2 litros, entonces seguramente ya vamos a tener que estar pidiendo sangre, y en este caso las guías nuevas recomiendan ya pedir 2 volúmenes de glóbulos rojos estén concentrados rápidamente. Habitualmente, si tenemos el grupo de la señora, se le va a dar. Esto tiene que ser sin pruebas cruzadas, no podemos demorar, esta paciente se va a agravar. A veces estamos pensando en evitar la inmunización para el futuro, cuando en realidad la paciente se nos puede morir ahora y ya no va a ser un problema de su futuro inmunológico asociado a un futuro embarazo, porque no va a haber embarazo, porque no va a haber mamá. Entonces es importante entender, y esto requiere que los gestores de salud hablen con los bancos de sangre que trabajan muy bien con un alto control de calidad, que a veces requiere bypassear alguno de estos para poder dar una respuesta rápida, porque estas madres llevan rápidamente al empeoramiento y a la muerte. Paquete globular de emergencia, tipo específica, sin pruebas cruzadas, y tiene que ser rápido, en 15 minutos, porque la respuesta a nuestro volumen fue transitoria. Finalmente podemos tener una paciente mucho más grave, con un shock severo, que no hubo respuesta, le dimos 500 mililitros, pero fue igual que nada, permanece sin mejorar ningún parámetro, es porque estamos frente a un shock importante, o porque tiene una anemia muy importante y rápidamente debutó con este tipo de severidad, y entonces ahí es lo que se considera lo que se llama la transfusión masiva, es decir, pidan 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plasma fresco, que además tiene muchos elementos que necesitamos para mejorar la crasis, y 6 unidades de plaqueta que sean compatibles, AB0 compatibles con la paciente. De no tener, podrá ser un paquete ORH negativo, o bueno, incluso ORH positivo, porque recordar, esta madre se está muriendo. Todo este conocimiento nuevo de la reposición y reanimación hemodinámica se recabó posteriormente a la guerra de Irak. Las guerras son lamentables, pero muchas veces el conocimiento médico, lo que es el trauma y el manejo del trauma, y se vio que el volumen de cristaloides, como era antes a chorro, daba un resultado cuando se empezó rápidamente a dar una respuesta con sangre, independiente de todos los pasos que tenemos que cumplir, y dar sangre al agravado del trauma en la guerra, que venían con lesiones gravísimas, de amputaciones y totalmente con shock hipovolémicos muy avanzados. Se vio que la respuesta era mejor y la mortalidad era menor, y esto es un poco lo que se ha traspolado a las guías clínicas actuales. Así que en el shock hemorrágico moderado, se promueven 2 unidades de glóbulos rojos de emergencia compatibles, sin pruebas cruzadas, puede ser ORH negativo o eventualmente incluso ORH positivo. Y en caso de coagulopatía, cuando tenemos un tiempo de protrombina mayor a 1.5, dar plasma fresco congelado en una relación de 1 a 1.5. Esto es un poco la primera medida que tenemos que tener frente a un shock hemorrágico moderado. Finalmente, como decíamos, frente a un shock hemorrágico severo, es decir, el grado mayor, aquí tenemos que actuar en forma rápida, no podemos posponer la transfusión, y es lo que nosotros denominamos protocolos de transfusión masiva para salvar la vida de esta madre. Recuerden, es una madre que tiene una alta mortalidad, una de las primeras causas de muerte en Latinoamérica, como vimos, es la segunda en el mundo. La hemorragia posparto es la primera causa de muerte, y por eso es importante de que no demoremos frente a un shock hemorrágico severo, dudando en que debe ser realizado
realizar todos los pasos de clasificación y grupo, porque esos 45-60 minutos para esta paciente pueden significar la muerte. Es decir, que la transfusión masiva está dada por 6 unidades de glóbulos rojos compatibles sin pruebas cruzadas, 6 unidades de plasma fresco congelado y 6 unidades de plaquetas. Puede ser también una aféresis de plaquetas que tiene la misma cantidad de concentrados de plaqueta. Es decir que estas medidas ustedes logran un rápido revertir un cuadro de shock hemorrágico severo que lleva a la muerte. Finalmente, y en realidad no es finalmente, sino es concomitante a todas las medidas tomadas, debemos saber la causa del sangrado. Así como ustedes realizan una rápida evaluación y comenzamos con el ingreso de fluidos y luego de sangre para mejorar la hemodinamia, nosotros automáticamente y en forma concomitante debemos evaluar para detener el sangrado, es decir, cerrar la canilla, que es la primera medida a realizar. Es más, en esta situación que pusimos hipotética de ejemplo, ustedes estar al lado de la cama de la paciente y ver que tenía un útero que estaba como a nivel de la cicatriz umbilical, lo que habla de una atonía uterina, un útero hipotónico, rápidamente, mientras que activan el código rojo o el equipo y el grupo de respuesta rápida o piden ayuda, comienzan con el masaje uterino. Es una medida que ustedes la hacen en forma sistemática. No es válido y es hasta muy contraproducente y podría ser hasta causa de la muerte materna si ustedes van a tomar medidas como voy a tomar la presión, voy a buscar más gente, me voy del lugar, vuelvo, y no empezamos con un masaje uterino ya a la brevedad que puede al menos cortar el sangrado actual. Frente a una puérpera, y volviendo un poquito atrás fuera de nuestra paciente, ustedes evalúan la etiología del sangrado puerperal y recuerdan las 4T. En nuestro caso teníamos un útero en el ombligo que debería estar, como ustedes saben, luego de un parto, como un útero de 2 meses y medio, 3 a nivel de la pelvis. Se llama globo de seguridad de Pinar. En este caso, la descripción era que el útero estaba a nivel de la cicatriz umbilical. Estamos seguros frente a una atonía uterina. Eso no excluye que la paciente tenga un traumatismo, un desgarro o una retención de tejido, o incluso una alteración de la crasis, pero no hay duda que al menos la atonía uterina la tiene. Eso lleva a que ustedes hacen un masaje uterino, si pueden, primero abdominal, posteriormente con guantes un masaje uterino bimanual para tratar de que este útero se contraiga, se hagan los coágulos intrauterinos, y comenzar con medicaciones como son la oxitocina, la ergotamina, que es el Metargin, que se hace intramuscular y no se hace intravenoso por los efectos adversos que tiene, y el misoprostol como otra posibilidad intrarrectal o sublingual, 800 microgramos, con el fin de que se absorba y contraiga al útero. Recordar que en caso de que ustedes estén frente a una paciente que de repente encuentran que van al periné y hay un gran desgarro porque el recién nacido en el periodo expulsivo provocó un desgarro vulvovaginal, deberemos entonces al menos llevarla al bloc o en donde puedan empezar a suturar los vasos que están sangrando. En caso que ustedes estén frente a una paciente en una ambulancia y la llaman en una casa por un parto en domicilio, está sangrando, y lo importante es que ustedes detengan el sangrado, aunque sea con un taponamiento vaginal, manteniendo una compresa, apretando el lugar donde está sangrando. No es un taponamiento vaginal para evitar el sangrado del útero de arriba, porque ese no se realiza taponamiento vaginal porque estamos escondiendo la causa del sangrado superior, pero si ven un sangrado arteriolar en un desgarro, es importante que sí pongan un taponamiento y lo aprieten, y bueno, con eso subirán a la ambulancia a la paciente y la llevarán al hospital donde será luego suturada. La tercer T, buscar siempre excluir la chance de que haya retención de placentas o de placenta o de restos. Estos se extraen manualmente y esto además hace que al sacar el resto después tenemos que tratar la atonía, porque da muchas veces por tener restos y coágulos intrauterinos. Y finalmente no olvidar, y esto sí es con paraclínica y también viendo cómo se comporta, si forma coágulos o no cuando a medida que sangra, la presencia de alteración de la crasis, que es la cuarta T, o la trombina. ¿Qué conducta terapéutica? Dependerá la definitiva de la causa de la hemorragia. Hablamos de la hemorragia puerperal. Otras causas de hemorragia, hablamos del aborto incompleto. Bueno, esta requerirá de medidas terapéuticas como la evacuación uterina,
o el legrado, ya sea manual, muchas veces digital a dedo, tratando de sacar el resto que está haciendo sangrar al paciente en forma activa, o el legrado aspirativo. En el caso de que tenga un diagnóstico en brazo ectópico, rápidamente hay que llevarlo a un bloque quirúrgico, ya sea por la laparoscopía, incluso en una urgencia o laparotomía, hacer lo que es la detención del sangrado, en general dada por la salpingectomía. Si detenemos el sangrado, ponemos a una pinza y luego procedemos a extraer la trompa que está afectada. En la enfermedad trofoblástica, bueno, muchas veces requiere apurar la evacuación uterina por el sangrado y eso se hace en bloc bajo un legrado aspirativo o manual de esos restos que tienen asociado a la enfermedad trofoblástica o mola. Otras causas ya de la segunda mitad del embarazo que debemos actuar, bueno, frente a una paciente embarazada que tiene un sangrado activo, que le llevó un shock hipovolémico y que tiene tono normal, latidos fetales normales, tenemos que pensar que es una placenta previa y esta la única chance que tenemos es rápidamente el nacimiento para sacar esa placenta que está sangrando. Si no se detiene, entonces haremos un nacimiento y seguramente será por cesárea. En algunas ocasiones se detiene y permite tomar una conducta expectante, ir ganando tiempo, pero siempre sabiendo que el próximo sangrado puede ser el último el que requiera la interrupción. También tenemos la chance de que la paciente tenga un sangradito con una repercusión hemodinámica importante, que externamente no sea tan claro, es una genitorragia escasa, y entonces vamos a ver que tiene una hipertonía uterina, puede tener los latidos fetales por esa hipertonía afectados con una sospecha de hipoxia fetal, y entonces lo mismo el desprendimiento de placenta no inserta se impone como diagnóstico y debemos tener un nacimiento a la brevedad. Decimos a la brevedad porque muchas veces estas pacientes las vamos a llevar al bloc para hacer una cesárea y con ese desprendimiento, con la hipertonía, lo que hacen es tener un parto en avalancha. Lo importante es el nacimiento cuanto antes. No vamos a esperar una vía o la otra, sino que en general propondremos la cesárea, pero también es posible asistir al parto si se viene en forma rápida. Finalmente, la ruptura uterina, como otro cuadro también de emergencia, habitualmente con escaso sangrado también, pero es un cuadro que habitualmente se da en el trabajo de parto y es una rotura del útero, en general en donde había una incisión previa, la más frecuente es la cesárea, en el cual se rompe y entonces provoca una afectación fetal rápida y una repercusión hemodinámica rápida también materna. Obviamente estas son las causas que ustedes tendrán que detectar para luego de aplicar el ABC y la estabilización rápidamente actuar para cerrar la canilla, como decíamos, con el tratamiento de la etiología. El segundo grupo de complicaciones que dan urgencias y emergencias obstétricas son los estados hipertensivos del embarazo. Como recordarán, cuando hablamos de muerte materna en las Américas, en Latinoamérica y en la región, la primera causa justamente son los estados hipertensivos del embarazo. Y la segunda son la hemorragia obstétrica y la hemorragia puerperal. Sin embargo, cuando tomamos cifras globales a nivel mundial, la primera causa es la hemorragia y la segunda estados hipertensivos. Esto puede variar país a país e incluso dentro de un país puede haber regiones que puedan tener una u otra como primera causa. Los estados hipertensivos se transforman en urgencia cuando estos presentan una complicación aguda, como puede ocurrir en la eclampsia, que es la convulsión que se presenta en una paciente que es portadora de un síndrome de preeclampsia-eclampsia, o bien cuando tenemos cifras desmesuradas de presión arterial que tienen repercusión incluso neurológica y que dan una crisis hipertensiva. Hay criterios que se consideran de severidad para decidir que un estado hipertensivo ya está en la etapa de severidad y próxima a complicaciones graves. Esto es cuando consideramos una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y o una diastólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Si presenta sintomatologías clínicas asociadas a este estado hipertensivo, como puede ser cefaleas intensas, fofenos, acufenos, todo asociado a la esfena neurológica, epigastralgias, irradiación hipocondrio derecho, esto muchas veces está asociado a lo que es con un edema a nivel hepático y con la distensión de la cláusula de Gibson, que provoca este dolor típico y característico en las pacientes que tienen un síndrome de preeclampsia-eclampsia. Si hay repercusión renal, puede observarse a través de una oliguria, y también en caso de haber también compromiso cardiovascular y pulmonar, esto puede objetivarse a través de edema agudo de pulmón. La paraclínica también nos puede orientar hacia criterios de severidad, como son la elevación de enzimas hepáticas,
la plaquetopenia, la disminución de las plaquetas, y el aumento de creatininemia mayor a 1.2, que nos está hablando entonces de un compromiso renal. Esta situación clínica ahora la basamos en una paciente de 19 años sin antecedentes personales a destacar, que es una primigesta, que está cursando un embarazo de 36 semanas, que comienza con cefaleas en la tarde, es traída a la puerta de emergencia donde ustedes están realizando el internado, y en el momento que la van a atender comienza con convulsiones tónico-clónicas generalizadas con pérdida de conocimiento. Al examen rápido que se realiza, en una evaluación rápida, se constata que tiene una presión de 160/100, un pulso de 96 ciclos por minuto, y pueden hacer una evaluación rápida abdominal, en el cual detectan que tiene una uterina de 30 centímetros, un feto único longitudinal que está encefálica, el tono del útero es normal, latidos fetales con el Dopton demuestran que están normales, y el tacto vaginal demuestra que tiene un cuello borrado, 3 centímetros de dilatación, con una cefálica en el primer plano, percatando que las bolsas de agua están íntegras. ¿Cuál es la primera medida o cuáles son las primeras medidas que debemos tener en cuenta para el manejo de una paciente que tiene, hasta demostración de lo contrario, una eclampsia, es decir, convulsiones y o coma que aparecen en una paciente con un estado hipertensivo del embarazo? Como siempre, la primera medida debe ser pedir ayuda o activar el grupo de urgencia. Recordar que deben adaptarse al lugar donde se encuentran, hospitales más grandes que cuenten con equipos de más multidisciplinarios, interdisciplinarios, con anestesistas, especialistas de otras áreas, nurses, parteras, residentes. Estos deben conformar un grupo que debe estar siempre pronto y listo para actuar frente a una emergencia de este tipo. Ojo que también esto puede ocurrir en una policlínica periférica donde ustedes realizan control prenatal y la enfermera que está con ustedes les dice que hay una paciente que presenta una convulsión en el pasillo, y entonces las primeras medidas serán iguales. Su equipo se achica, pero el equipo debe trabajar en forma conjunta con una respuesta rápida y coordinada. Un primer elemento: ustedes nunca dejen a la paciente sola, pidan ayuda, y rápidamente, si la paciente está en el piso convulsivando, tratar de evitar que tenga traumatismos, o si está en un sofá, evitar que tenga caídas, separar los muebles, cosa que transcurra su convulsión sin que ésta genere mayores daños. Inmediatamente realizan lo que es el ABC de la evaluación y rápidamente también lo que es las primeras intervenciones. En el caso de una paciente convulsivando, la vía aérea pasa a ser primordial. En este caso puede ser una limitante el caso de la ventilación en una paciente convulsivando, por lo cual ustedes deben constatar que pueda ventilar, en todo caso colocarla lateralmente para evitar que se aspire un vómito, y no deben introducir los dedos a nivel bucal, dado que la convulsión puede hacer que tenga traumatismos ustedes y lesiones por intentar colaborar, sobre todo lo que significa el tema de la ventilación y ayudar al paciente a que ventila. Lo que debemos tener siempre, y todos los lugares donde se encuentren pacientes potenciales de convulsiones, como puede ser donde haya embarazadas, es una cánula de Mayo. Es una cánula que se coloca fácilmente con el fin de que comprima la lengua y permita la ventilación mientras que la paciente está convulsivando, e incluso luego cuando queda con el sopor postcrítico. Confirmar que está respirando con una oximetría de pulso, como siempre, una saturación mayor al 95%, y si es posible y en el ambiente hospitalario, administrar oxígeno por cánula nasal 3 litros por minuto o más. También debemos confirmar que la circulación, y tener acceso a la circulación para dar las medicaciones, que son canalizando 2 venas con catéter venoso gruesos 16 o 18 y colocando una sonda Foley 14 o 16 para medir la diuresis, dado que va a ser muy importante medir los ingresos y egresos de líquidos en esta paciente. La primera medicación a solicitar en una paciente que pensamos que tiene una eclampsia, o incluso, como ustedes ya saben, la preeclampsia severa, e incluso se podría haber beneficiado en preeclampsias no severas en muchas situaciones, es el sulfato de magnesio. Es una de las drogas que ha demostrado mayor evidencia para el manejo de los estados hipertensivos del embarazo, con una alta probabilidad de disminuir la muerte materna. Es así que se debe hacer una dosis carga
que la podemos realizar intravenosa por las vías que ustedes ya prescribieron que se colocaran, y se hace 4 gramos intravenosos, 2 ampollas en 150 mililitros de suero fisiológico, a pasar en 20 minutos. En caso que esté en una policlínica y no sea posible cateterizar a la paciente vía venosa, bueno, se le podrá hacer los 4 gramos intramuscular, dando 2 ampollas en cada nalga para que la dosis carga ya quede suministrada. Posteriormente utilizaremos una dosis de mantenimiento, en el cual una dosis de seguridad de 6 gramos en 500 mililitros lo pasamos en 6 horas, lo que da 1 gramo por hora, pudiendo ser de 1 a 2 gramos por hora para lograr el mantenimiento y evitar sobre todo la recidiva de la convulsión en la paciente con una eclampsia. Es fundamental, y dado la toxicidad que tiene el sulfato de magnesio, confirmar que la paciente tiene una correcta función renal, y para eso comenzamos midiendo la diuresis. Debe tener más de 30 mililitros por hora, con el fin de poder entonces de esa manera evitar llegar a límites de toxicidad, en el cual ustedes deben estar monitorizando, ya que la pérdida de reflejo rotuliano o patelar, una frecuencia respiratoria disminuida o una somnolencia excesiva puede estar hablando de intoxicación por sulfato de magnesio, que lleva incluso al paro cardiorrespiratorio, por lo cual debe ser monitorizado por ustedes, y también deben estar atentos a la necesidad de utilizar drogas antagonistas como son el gluconato de calcio. Recordar que si contamos con sulfato de magnesio no debe realizarse bajo ningún concepto en la convulsión diazepam ni difenilidantoína, ya que no son de primera elección. El primera elección es el sulfato de magnesio. Estudios de alta calidad aleatorizados han demostrado que la comparación de sulfato de magnesio contra diazepam y sulfato de magnesio contra difenilidantoína siempre está a favor del uso de sulfato de magnesio. Solo en caso de estar en una policlínica periférica y de no contar con sulfato de magnesio, cosa que no debería ocurrir, entonces en ese caso y durante una convulsión podrían optar por hacer diazepam 10 a 20 miligramos intrarrectal o intravenoso. A veces intrarrectal es fácil porque en la convulsión no tenemos vía y podemos acceder fácilmente, para intentar yogular. De cualquier modo, recuerden que de elección es el sulfato de magnesio, y en caso de realizar el diazepam por no contar con este, dejarlo claro en el pase y en el resumen que hagan de envío y de traslado a la paciente, para que vean que ustedes evaluaron adecuadamente y no contaban con el sulfato de magnesio para comenzar de primera elección. Luego viene el manejo de la medicación antihipertensiva. Esto puede ser para una paciente que haya convulsivado o puede ser para una crisis hipertensiva. El objetivo no es hipotender a la paciente, sino lograr una presión arterial sistólica que esté entre 140 y 150 milímetros de mercurio y una diastólica entre 90 y 100 milímetros de mercurio. Una primera opción, y si es disponible porque la paciente está lúcida, es nifedipina, comenzando con 10 miligramos vía oral y controlando a los 20 minutos la presión arterial. Esta puede repetirse con 20 miligramos si la presión no descendió, con un control a los 20 minutos, y una tercera dosis de 20 miligramos también con un control a los 20 minutos. Esto hace una dosis total de 50, no más de 60 miligramos en una hora, y de no lograr disminuir la presión arterial podemos realizar labetalol como segunda opción. El labetalol también es factible realizarlo como primera opción, sobre todo cuando tenemos pacientes en el cual la nifedipina vía oral no es posible darla por un tema de sopor postcrítico o por un coma. El mismo objetivo, lograr una presión arterial sistólica entre 140 y 150 y una presión arterial diastólica entre 90 y 100. El labetalol lo hacemos comenzando. Una manera fácil es diluir una ampolla de 100 miligramos en 100 mililitros de suero fisiológico. Esto nos queda en 100 y pasamos 20 mililitros, que son 20 miligramos, en 2 minutos, y controlamos la presión a los 10 minutos, 10 a 15 minutos. Si no bajó, podemos volver a hacer una segunda dosis, 40 miligramos o 40 mililitros de nuestra dilución, lento en 2 minutos, y controlar a los 10-15 minutos. Si no bajó, duplicamos las dosis a 80 mililitros o miligramos
en 2 minutos y controlamos la presión también en 10-15 minutos. De no mejorar, ahí debemos pasar a una tercera droga, como puede ser la hidralazina. Recordar que el pasaje puede ser, podemos hacer alguna dosis más, incluso 80 y otra de 80, pero no pasar las 320-330 miligramos totales, por lo menos en este episodio de la betalol. Como tercera opción, una droga que queremos que sepan, pero de cualquier modo actualmente no está en el mercado uruguayo, es la hidralazina. Es una de las drogas que usamos como primera elección. Está puesta como tercera opción cuando no logramos mejorar las cifras a pesar de los otros tratamientos realizados. Obviamente existen otras posibilidades, además de hidralazina, como otras drogas que se utilizan a nivel de cuidados intensivos, pero esto requiere un control muy estricto y sobre todo con un monitoreo constante de la presión arterial y de otros elementos. La hidralazina se da también en forma secuencial, entre 5 y 10 miligramos cada 20 minutos, siempre controlando la presión y viendo si la podemos estabilizar entre una presión arterial sistólica de 140 a 150 y una presión arterial diastólica entre 90 y 100. Los dos objetivos eran estabilizar y evitar la recidiva de la convulsión, la eclampsia, y lo otro es estabilizar la presión arterial. Una vez estabilizada, se traslada a la paciente a un tercer nivel de atención, y si está en un tercer nivel de atención seguramente la traslademos a un área donde vamos a evaluar la interrupción del embarazo. Sabemos que la interrupción del embarazo debe realizarse a corto plazo. Corto plazo no quiere decir ya, en primera instancia siempre se estabiliza la paciente. Antes de ir por una interrupción rápida como una cesárea, debemos estabilizar el tema de las convulsiones, debemos bajar la presión arterial, debemos tenerla estable y luego decidir la vía de interrupción. Como recordarán, nuestra paciente tenía 3 centímetros de dilatación, es pasible de que pudiera tener un trabajo de parto. Una vez que revierta la convulsión, la OMS dice que hasta 12-24 horas posteriores que uno tiene estable a la paciente puede intentar la interrupción del embarazo. Obviamente, si no existe la posibilidad de que yugule la convulsión, la paciente se va llevada a bloc y cuando se hace una anestesia general ya se hace también la cesárea. Pero la idea es igual a interrupción, la vía corresponderá a la más adecuada de acuerdo a la evaluación y esto corresponde al grupo de especialistas que manejarán a esta paciente. El tercer grupo de complicaciones de urgencias y emergencias obstétricas son el grupo que corresponde a las infecciones. En el caso de la sepsis materna, esto ha llevado que en los últimos años ha habido una revisión de las definiciones, sobre todo operativas, cómo definimos, cómo hacemos diagnóstico de sepsis y sobre todo sepsis aplicada al embarazo. Y esto se debió a que en el año 2016 hubo un cambio en la modalidad de realizar el diagnóstico de sepsis en el adulto, no hablando del adulto embarazado, y eso conllevó a que estos cambios se trataran de trasladar a la embarazada. Sin embargo, sabemos que la embarazada, por tener cambios fisiológicos que son diferentes al momento de la ausencia de la gravidez, puede motivar que estas definiciones operativas no se correlacionen con el adulto no embarazado. Como primera instancia y como concepto, la OMS, y tuvimos la oportunidad de trabajar en esta definición con un equipo en la OMS, se definió sepsis materna como aquella afección que es potencialmente mortal y que se define como una disfunción orgánica resultante de una infección durante el embarazo, el parto, el aborto o el periodo posparto. Conceptualmente, esto es claro y nos permite entonces considerar cualquier foco infeccioso asociado al embarazo, parto, aborto o posparto hasta 42 días después del nacimiento, con una disfunción orgánica, entonces estar frente a un estado de sepsis materna. Esto fue definido en el año 2016 por la Organización Mundial de la Salud. Si vamos a lo que es la definición operativa, es decir, cómo hacíamos el diagnóstico antes del 2016, la manera clásica de realizar el diagnóstico de sepsis de una embarazada, se definía como una embarazada o puérpera con signos de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
Esto es, un foco séptico identificado o un cultivo positivo en una paciente y que presentaba elementos de respuesta a distancia inflamatoria, al menos dos criterios de los siguientes. Por ejemplo, una temperatura de hipertermia mayor de 38 grados de fiebre o una temperatura menor de 36 grados, una hipotermia. Otra opción podría ser la frecuencia cardíaca mayor de 90 o una frecuencia respiratoria mayor de 20 o una presión arterial parcial de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Y una cuarta opción era leucocitos mayor de 12.000 o una leucopenia menor de 4.000. Este era un diagnóstico que aún muchos lo siguen utilizando y que utilizan el foco séptico más la respuesta inflamatoria sistémica basada en dos criterios clínicos presentes en la paciente. En el año 2016 se publicó el tercer Consenso Internacional para la Definición de Sepsis y Shock Séptico en el adulto, Sepsis 3, en el cual estamos hablando de adulto no embarazada, y en el cual se definía una nueva forma de hacer diagnóstico de sepsis. Eso motivó que la OMS también trabajara en lo que es la definición de sepsis materna que justamente les comentaba recientemente. Y esto se basó en utilizar un score que se llama un score secuencial de falla orgánica, en el cual se toma una serie de parámetros respiratorias mediante la presión parcial de oxígeno con diferentes niveles, van a ver un score acá arriba, la coagulación a través del número de plaquetas, y así a medida que descienden las plaquetas va aumentando el score, la función hepática a través de bilirrubina, y esta va incrementándose a medida también que aumenta el score. A nivel cardiovascular, la presión media arterial media y también el uso de drogas vasoactivas, así como también el compromiso del sistema nervioso central a través del coma y la falla renal a través de la creatininemia. Esto motivó de que mediante una serie de estudios se decidiera que era mejor utilizar el SOFA, este score, en el cual una puntuación sobre un basal de 2 puntos o más en cualquiera de estos, es decir, un elemento de plaquetas menor de 150.000, pongámosle 140.000, y que además tuviera creatinina de 1.5, ya definía elementos de falla orgánica en una paciente que tenía una infección, o bien una puntuación determinada de 2 o más. Esto motivó entonces que en la no embarazada, en el adulto, se decidiera utilizar este score para la definición. También, dado que este score es clásicamente utilizado a nivel de cuidados intensivos o de áreas de cuidado crítico, se decidió que había que utilizar una versión tal vez más corta, se llamó el Quick SOFA, en el cual se tomaban dos criterios presentes para identificar en forma rápida a la paciente de riesgo de infección. Y esto era o tener alteración de la conciencia, o tener una presión sistólica menor de 100, igual o menor de 100 milímetros de mercurio, o tener una frecuencia respiratoria de 22 o más. Con estos dos criterios también son importantes para que en la comunidad uno pueda identificar una paciente junto que tenga un elemento de infección, que tenga un foco y además que tenga estos compromisos que nos están hablando de alguna manera en forma bastante sensible de falla orgánica o de algún sistema. ¿Cuál es el problema que tenemos para este tipo de sistema? Es que la embarazada, de por sí fisiológicamente, y como ustedes ya saben, tiene muchos parámetros que varían por sí mismo por estar embarazada. Uno de ellos, por ejemplo, es la creatinina. Ustedes saben que se considera una creatinina normal hasta 1,02 de miligramos por ciento o 90 milimoles por litro, por lo cual la paciente embarazada ya estaría con elementos utilizando las tablas para no embarazada, no serían criterios muy válidos porque en algunos casos ya los cambios fisiológicos, en este caso parámetros como la creatinina, deberían estar más bajos, ya con parámetros más bajos tienen la infección, o incluso con parámetros como la presión arterial que tiende a tener una hipotensión, muchas veces ya también las coloca en una situación que realmente no está asociada con la infección. Por lo cual se comenzaron estudios en embarazada para tratar de definir estas situaciones.
Algunos de los estudios hoy en día plantean, por ejemplo, la Sociedad de Obstetricia Médica de Australia y Nueva Zelanda, de que, por ejemplo, el QSOFA cambiar, alteración de la conciencia, permanece incambiado, pero sin embargo la presión sistólica menor de 90 y menor o igual de 90 en vez de 100 y la frecuencia respiratoria mayor o igual de 25 en vez de 22, podría ser un criterio mejor para identificar pacientes embarazadas que tengan riesgo de tener una sepsis. Sea ya la utilización de la definición clásica operativa, es decir, embarazada o puérpera con signos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que tenga un foco séptico y algunos de los siguientes criterios, como decíamos antes. O bien una nueva definición operativa de SOFA y SOFA modificado para la embarazada. Es importante que nosotros en este contexto y en este momento aún de nuevas definiciones sepamos identificar pacientes potencialmente graves. Es así que la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos define que y recomienda a los proveedores de salud considerar un diagnóstico de sepsis en pacientes embarazadas que tengan un toque orgánico, una falla, un daño orgánico en la presencia de un proceso infeccioso, independiente, y esto es importante, en la presencia o ausencia de fiebre. La fiebre puede no estar presente y la paciente puede tener un foco séptico con falla orgánica. En relación a los potenciales focos sépticos obstétricos, debemos recordar que estos pueden ser puramente obstétricos relacionados a patologías anteparto, como por ejemplo puede ser un aborto séptico o por ejemplo una ruptura prematura de membranas que ocurra en un embarazo de pretérmino y donde existe una coriomionitis, y también pueden ser asociados luego del nacimiento a lo que puede ser una endomiometritis o una endometritis, infecciones muy frecuentes asociadas también al aborto o sobre todo a pacientes que tuvieron ruptura de membranas y que permaneció con infección a nivel uterino, y también la infección de heridas operatorias como puede ser tanto la cicatriz de Pfannenstiel en la cesárea como la episiotomía y desgarros vulvovaginales. También otro potencial foco es la mastitis, que es más frecuente en el periodo posparto. Pero tampoco hay que olvidar que existen focos que ocurren durante la embarazada, pero que no son de origen obstétrico, como puede ser uno de los más frecuentes, la infección urinaria, la neumonía, y también a nivel gastrointestinal focos infecciosos como puede ser la apendicitis u otros tipos de cuadros asociados a estos. La gravedad o la severidad de la sepsis estará definida entonces por el compromiso de los órganos, de uno o más órganos que tenga, y también el grado de compromiso de estos sistemas. Es así que en la medida que tengamos alteración de la conciencia, estamos hablando del compromiso del sistema nervioso central, nos está hablando de una importante severidad, al igual que una sepsis severa definida por una alteración renal como es la oliguria, una falla ya renal que disminuye la diuresis. A nivel pulmonar, la taquipnea, dificultad respiratoria, es otro elemento de gravedad, como también a nivel cardiovascular, la taquicardia y la hipotensión, que como veremos en la siguiente diapositiva, habla del shock séptico. A nivel hepático, la respuesta muchas veces está dada por hipoglicemias e hiperbilirubinemias, que nos demuestran el compromiso de este órgano, y las coagulopatías como la acidosis metabólica. Es así que de esta última, nosotros a través de la gasometría podemos tener marcadores de hipoperfusión y que nos están hablando de esa gravedad, y es así que un ácido láctico mayor a 4 milimoles por litro o un déficit de base menor de 6 nos está hablando entonces de un compromiso importante en relación a la severidad de la sepsis y el compromiso a distancia de los diferentes órganos de la paciente. El shock séptico obviamente forma parte de la sepsis severa, como dijimos, y los signos de hipoperfusión e hipotensión, sobre todo una presión arterial sistólica menor de 90 mililitros de mercurio, que habitualmente no revierte con la administración de cristaloides, o sea, bolos de 500 mililitros de suero fisiológico, de sueros salinos,
que pasamos cada 30 minutos, nos está hablando entonces de un compromiso importante que requiere ya de un sostén seguramente con drogas vasoactivas. En cuanto al manejo clínico de una paciente con una potencial sepsis, es siguiendo los pasos que hasta ahora hemos visto en todas las emergencias obstétricas. En primer lugar, siempre tenemos que hacer una evaluación del ABC, es decir, de la vía aérea, de la parte respiratoria y de la circulación. Obviamente, dependiendo del grado de severidad que tenga la sepsis, podrá estar comprometida la respiración, la circulación y debemos actuar en consecuencia. Como siempre, esta evaluación debe ser rápida, se debe pedir un oxímetro para medir la saturación de oxígeno, administrar oxígeno y colocar gruesas cánulas, ya sea 2 catéteres venosos periféricos con el fin de comenzar a infundir líquidos. Recuerden que las pacientes con sepsis son hipovolémicas y requieren un soporte importante. También es importante medir la diuresis con el fin de evaluar los ingresos y egresos y además evaluar la función renal mediante la medición del volumen de orina. Es importante, como se comentó previamente, que se debe iniciar en forma precoz la infusión endovenosa de sueros, como sueros fisiológicos, decíamos 500 mililitros en 30 minutos, y luego continuar en base a la respuesta clínica, con un volumen basal de 150-200 mililitros por hora, dado que en este tipo de pacientes sépticas que son hipovolémicas, es importante mantener la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Otra de las primeras medidas que ustedes deben considerar antes de derivar a la paciente es una protección gástrica, dado que estos cuadros agudos de gran estrés provocan gastritis agudas y muchas veces pueden agravar cuadros que con solo tratamientos médicos pueden revertir, y por eso debemos hacer la prevención. Antes que nada debe realizarse también una evaluación. En el caso de la sepsis es importante contar con paraclínica, como puede ser el hemograma, la PCR. Es importante tomar muestras de hemocultivos y de cultivos locales de cualquier área que ustedes piensan que está el foco infeccioso. Evaluar la función hepática, la función renal. También evaluar mediante gasometría y ácido láctico cómo está el medio interno de nuestra paciente. De cualquier modo, y a nivel internacional, hoy en día existen lo que llaman paquetes o bundles para tratar cuando antes y no demorar. Un gran problema de estas pacientes es que son derivados de la comunidad a centros de salud, a veces a mucha distancia, y se demoran en comenzar la infusión en pacientes que son hipovolémicas y en comenzar el antibiótico porque aún no se le ha administrado pensando en tomar muestras. Bueno, sabemos que esto no es así. Si es posible sacar muestras, saquen las muestras, guarden en los frascos correspondientes y comience cuanto antes con antibiótico. Hay diferentes protocolos. Una propuesta es empezar con ampicilina sulbactam 3 gramos intravenoso y ya derivar la paciente a la brevedad a un centro superior, de nivel superior, con el fin de que comience la atención crítica tan pronto sea posible. Si hay shock séptico o es un grado severo, ni hablar que hay que tomar medidas de reanimación. Hay que derivarle inmediatamente cuidados intensivos. Es importante que ustedes se comuniquen con el hospital, con el cuidado intensivo si van a ver a una paciente, que digan que ya le pusieron suero, que ya le están dando volumen, que ya comenzaron con un antibiótico genérico y que están derivando a la paciente para que actúen cuanto antes. Son pacientes que rápidamente pasan de un estado que impresiona de baja complejidad a una severidad y una gravedad que llevan a la muerte en pocas horas. Y por supuesto, hay que erradicar el foco infeccioso que originó la sepsis. Y eso dependerá, obviamente, de dónde se encuentra este foco. Si es un foco renal, tendrá un tipo de tratamiento específico. En caso de que sea un foco intrauterino, habrá que sacarlo esa infección de adentro del útero, o si es una pared que requiere una limpieza quirúrgica o lo que fuera, deberá actuarse en consecuencia, pero esto una vez que se comienzan con las medidas y se estabilice a la paciente. Siempre comenzamos con antibiótico algunas horas antes de, como ustedes saben, llevar a un bloque a una paciente para hacer o un legrado aspirativo
o una extracción de un absceso tubovárico o cualquier infección que pueda tener, entonces es importante antes comenzar con las primeras medidas que las debe comenzar ya un médico general. Ya finalizando, les recomendamos las guías para la atención de las principales emergencias obstétricas, que fue publicado hace un año. Los trabajamos con el Centro Latinoamericano de Perinatología. La idea de estas guías es que son capítulos que van a estar por separado. Actualmente tenemos estados hipertensivos, tenemos hemorragia posparto, también tenemos un capítulo para reanimación cardiovascular en el embarazo, para hacer las medidas de PCR, y el sistema de alerta temprana y equipos de respuesta rápida en obstetricia para conformar los grupos. Esto también va a ser complementado con sepsis obstétrica, en el cual estábamos esperando a tener más información para saber cuál va a ser la última definición, y para la definición, como decíamos hoy, logística y operativa de sepsis en la embarazada. Estas guías están libres, disponibles en la página de la Organización Panamericana de Salud y en las páginas de la Clínica Ginecológica C. Por otro lado, esta charla que ustedes están viendo, va a estar colgada en la página web de la Clínica Ginecológica C y en la plataforma EVA del curso que ustedes están actualmente tomando. Muchas gracias y les dejamos un ejercicio para que puedan ustedes completar al finalizar la charla.